Imagínate que es el 27 de octubre de 1553. Hace unas décadas, más o menos 60 años, Cristóbal Colón descubrió América. Hace poco más de un siglo, Constantinopla cayó bajo el Imperio Otomano y las rutas hacia la India están en auge total. Bueno, y acaban de quemar a Miguel Servet en la hoguera, pero... Y tú me dirás, bueno, qué época de mierda para vivir. Y yo diría, sí, pero no todo es malo, no todo está perdido. Bueno, a nivel artistas, Leonardo da Vinci, el Bosco, ellos estuvieron vivos durante el Renacimiento, a pesar de que murieron hace poco, ya dejaron su obra y su huella. En cuanto a la literatura, Maquiavelo ya sacó El Príncipe, Castiglione el Cortesano. Parte 1 del trovadorismo a la capilla. Bueno, los músicos profesionales empiezan a tomar las funciones de lo que eran los trovadores medievales. Entonces, fuera como cantores o como instrumentistas o simplemente animadores de la vida cortesana, los trovadores se dividían en dos grupos. Los trovadores de guerra se encargaban de la música durante las campañas militares y los trovadores domésticos se encargaban de trabajar para los príncipes, el clérigo, el municipio o incluso trabajando en barcos. Según el curso de apreciación musical, Introducción a la historia de la música de Gabriel Eduardo Jaramillo Restrepo, los instrumentos preferidos para los trovadores fueron los de viento, aunque también solían cantar para quienes los contrataban. Sus funciones eran las de tocar durante los cortejos y las cenas, en los festejos de Navidad y de Año Nuevo, en las justas y en los torneos. Y sobre los bailes dice: interpretando algunas de las siguientes danzas: base dance, la cherenza y la pavana, el branlé, la cingaresca, las danzas españolas, polacas y napolitanas. Pues claro, es que los trovadores medievales ya no tenían lugar, porque con el surgimiento y la consolidación de las capillas, pues los músicos profesionales empiezan a recibir una formación mucho más completa, aprendieron a tocar el laúd, el órgano, la viola, además de estudiar humanidades, latín, griego, y una vez que ya los evaluaban como aptos para ejercer el arte, pasaban a servir una multitud de funciones, no solo en el clérigo, sino en diferentes lugares. Entonces, claro, el trovador empírico ya no tenía lugar. Acto 2. El canto polifónico sagrado a capela. El canto polifónico fue un canto a capela religioso caracterizado porque usaba varias voces y utilizaba unas técnicas como lo son el contrapunto y la imitación vocal. El contrapunto es como varias líneas melódicas que son independientes pero que suenan bien juntas, mientras que la imitación canónica es como un canon, entonces una voz hace una melodía y otra voz la hace un poco desplazada en el tiempo. Fue cultivado con profusión en Italia, España y más adelante Inglaterra. Trabajo iluminado por la escuela flamenca, cuyo más brillante exponente fue Joaquín Després, quien sirvió como maestro de canto en Milán y en la Catedral de Notre Dame en París. Este estilo florece más que todo en Roma. Tenemos a dos compositores muy característicos que son Giovanni Pierluigi de Palestrina, quien se convierte en el modelo del canonismo perfecto, y también tenemos a Tomás Luis de Victoria, que era un compositor español, pero que también trabajó en Roma y sus obras eran un poco más expresivas. En España también tenemos el canto polifónico, más que todas las catedrales de Sevilla, Toledo y Málaga. Y podemos mencionar a Cristóbal Morales y a Francisco Guerrero. Lo que la polifonía, el canto polifónico logra a comparación de los cantos religiosos medievales es que ya no es un canto monódico, se vuelve un canto un poco más interesante debido a que hay más voces
Y estas voces pueden estar haciendo cosas diferentes y forman como un tejido entre ellas. Movimiento 3. Las ensaladas. Bueno, es que me pareció que tenía mucho sentido que para las ensaladas grabaran la cocina. Mi ensalada favorita es la dulce, que tiene pedazos como de frutas. La ensalada musical era un género español del siglo XVI cuyo mayor exponente fue Mateo Flecha el Viejo. Su nombre se debe a que es básicamente una mezcla de elementos contrastantes. Tiene conjugaciones de diversas lenguas, de lo religioso y lo profano, de lo serio y lo no tan serio. La ensalada musical era, en términos resumidos, como un sancocho sonoro. Teníamos un montón de mezclas de elementos que se unían musicalmente, porque no era dramático. Cabe hacer la aclaración de que no era algo dramático. Capítulo 4. El madrigalismo. El madrigalismo era un género que se desarrolló en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, y me falta uno, lo pongo aquí. El madrigalismo constituye la cima del canto profano del Renacimiento, teniendo Italia por epicentro de su desarrollo. Sus textos no poseían un plan de rima definido ni determinado número de líneas, y sus versos eran heptasílabos o endecasílabos. El madrigal era pues un género muy emocional, muy literario, era como pintar una escena, una historia utilizando la música. Y a mí esos madrigales me parecen muy bonitos. Estos madrigales se usaban en serenatas para los nobles, como interludios en obras dramáticas, o también se podían utilizar como para cuando los mercaderes dan serenatas a sus amadas. Había tres tipos de madrigales: era el simple o a capela, el instrumental y el acompañado, que era como una mezcla de instrumento y voz. Bueno, las temáticas de los madrigales eran muy variadas. Podía ser sobre el amor, sobre la guerra, sobre el erotismo, podía ser incluso solo sobre una narración poética. Fueron básicamente el espacio donde la música vocal secular alcanzó su mayor cima expresiva. Era como el momento en el que este tipo de música realmente alcanzó su mayor potencial emocional. Bueno, ligados a los madrigales también existían las comedias madrigalescas, que no fueron creadas con intenciones dramáticas, pero sí llegaron a dramatizarse. Son como un ciclo de madrigales de índole jocoso, ligados por un eje temático común. También están las mascaradas de Italia, Francia e Inglaterra. Estas funciones mezclaban la danza, la palabra hablada, el teatro, el mimo y pues obviamente la música. Y pues por eso son un antecesor a la ópera, un preoperístico, un antecesor a la ópera como la conocemos hoy en día. Feliz Navidad. No puedo creer que hayan tantas cajas de Navidad. Sección 5. Instrumentos tutelares. Bueno, los instrumentos de la época. Se dice que el instrumento más prominente durante la época fue el laúd. Tenía un sonido muy particular, parecido al de lo que es la guitarra actual. Y podemos destacar especialmente a John Dowland como uno de los compositores del laúd. Tenía unas obras muy melancólicas y renacentistas. También tenemos a la familia de las violas, que es como lo que viene a ser el equivalente actual a la cuerda frotada. Había diferentes tipos de viola, como la viola de amore, la viola de brachio, la viola de gamba. Estas aportaban un timbre un poco más suave y que se usaba generalmente para acompañar a las voces. También podemos mencionar la flauta de pico, que se utilizó especialmente en España. Podemos mencionar también al órgano positivo, que era un órgano un poco más pequeño. Y también podríamos mencionar a los instrumentos de metal, que se utilizaban también en la época. Creo
que no fue mi idea más brillante hablar de todos los temas en vez de solo uno. Claramente. Me voy con que aprendí todo sobre la música del Renacimiento porque no tenía ni idea de la música del Renacimiento. Era familiar con una o dos piezas, pero realmente no sabía cómo funcionaba, ni cuáles eran los géneros, ni el contexto histórico, no sabía nada, no sabía nada. Entonces me voy muy feliz, muy contento, sabiendo muchas cosas nuevas. Entonces me voy con algo nuevo y pues, creo que no tengo nada más que decir. ¿Tú tienes algo más que decir? No tengo nada más que decir.